Mía no recordaba nada de su infancia. No recordaba. Si hay personas que tienen al menos destellos de algún recuerdo, como cuando iban en cochecito o se columpiaban, Mía no tenía nada. Era como si hubiera nacido directamente a los 5 años. El primer recuerdo de su infancia era cuando su madre la llevaba de la mano por la calle y llegaban a una tienda de juguetes. Elige, dice la madre. Mía se queda boquiabierta, admirando toda esa maravilla. Justo frente a ella, en un gran estante, hay muñecas. Esta, dice la niña. Es una muñeca muy cara, observa la vendedora. ¿Acaso creen que no podemos comprar una muñeca muy cara? Dice la madre. Mía caminaba de la mano con su madre y llevaba aquella muñeca. Era casi del mismo tamaño que ella y cada vez que se inclinaba decía, «Mamá». La muñeca era pesada y su pierna casi arrastraba por el asfalto. Su madre le ofreció varias veces que le dejara la muñeca, pero Mía no aceptó. Ahora la muñeca era su hija y ella tenía que llevarla. Cuando pasaron junto a una gran vitrina de otra tienda, su madre se detuvo de nuevo para ajustarse la bufanda. Mía se vio en el reflejo, un abrigo viejo, un gorro de lana, y en las manos, esa enorme muñeca. Junto a ella estaba su madre. También llevaba un abrigo y casi el mismo gorro de lana que Mía. Se parecían mucho, ambas eran bajitas, no muy delgadas, la madre con la hija y la hija con la hija. Sonríe, dijo la madre. Así es como Mía se recordó a sí misma, a su madre y a su muñeca. Fue un recuerdo muy vívido. Cuando ya fue adulta y regresaba a él, comprendió por qué la vendedora les recordó el precio del juguete. Ella y su madre estaban vestidas muy pobremente. Los abrigos parecían estar hechos de algún abrigo grande, quizás de hombre. Con el tiempo, detalles como el color de esos abrigos y el lugar donde compraron la muñeca se desvanecieron, pero el rostro de su madre permaneció en su memoria. Mía lo recordaba bien, era igual al de ella, redondo como un panqueque, con mejillas regordetas. Nariz de papa, ojos pequeños, cejas apenas visibles. Eran muy parecidas. Mía lo recordaba muy bien. Sin embargo, ahora, cuando Mía tiene 17 años, no se parece en nada a su madre. La madre de Mía es una verdadera moda, elegante, delgada, siempre muy bien vestida. Incluso compraba las botas de invierno en elegantes tacones. Hasta las pantuflas eran con tacón. Los vestidos ajustados acentuaban su delgada cintura y sus caderas redondeadas. Siempre tenía manicura en las uñas. Pase lo que pase, se nota a una mujer por sus manos, solía decir su madre. Las manos descuidadas y desordenadas delatan a una mujer desaliñada. No es tan difícil y no toma tanto tiempo cuidar de los dedos. Mía estaba al lado y lentamente escondía las manos detrás de su espalda. «Muéstrame tus uñas», dijo mamá, notando su truco. «Oh, Dios mío, Mía. ¿Cuántas veces tengo que decirte que las uñas deben estar limpias? Si te da pereza limpiarlas, córtatelas. Vamos, ponlas en orden ahora mismo». Mamá le tendió unas tijeras a Mía. «Ahí está», Mía frunció los labios y se ofendió en silencio. Apenas había dejado crecer sus uñas un poco y todo su esfuerzo al traste. ¿Qué importa si se olvidó de limpiarlas por la mañana? Ahora tenía que volver a dejarlas crecer durante un mes. Pero el cambio más notable ocurrió en el rostro de su madre, había dejado de ser el mismo. La piel estaba estirada, la mandíbula era afilada, la nariz esculpida, los ojos enormes y las cejas finas como hilos, pero brillantes y notables. Mamá era una belleza,
su rostro era como el de una actriz de cine, su figura era como la de una diosa, parecía haber salido de la portada de una revista de moda. Mía se miraba a escondidas en el espejo y veía que no se parecía en nada a su madre. En absoluto. De niña, cuando Mía preguntaba, ¿cuándo me pareceré a mamá?, ella respondía, cuando crezcas. Mía creció, pero no se convirtió en su reflejo. Ahora entendía que nunca sería tan hermosa como su madre. No podría alcanzarla en altura ni en delgadez. Además, por mucho que Mía se mirara en el espejo, solo veía una figura recta y plana, como una barra de pan, igual por todos lados, sin protuberancias ni curvaturas. Por eso a Mía le gustaban más las cosas de chicos que las de chicas. En especial, no le gustaban los vestidos, se veía tan ridícula en ellos. Para poder meterse en un vestido ajustado y no romper la cremallera, tenía que elegir una talla o dos más grande. Como resultado, los hombros le colgaban, las mangas eran demasiado largas y el vestido se sentía como algo ajeno. Sabes, a veces me parece que cualquier vestido que te pongas, incluso uno de Christian Dior, te quedará como un saco de papas, le decía mamá a Mía en la tienda. Mía se sentía avergonzada de sí misma. Aunque no era gorda, su figura era, como decían, infantil. Por otro lado, estaba papá. Mía siempre había estado más cerca de su padre. Hasta sus narices eran iguales. Dicen que si las personas tienen narices parecidas, significa que se llevan bien en carácter y serán los mejores amigos. Mía y su papá realmente eran mejores amigos. Las chicas se enorgullecían de tener a sus madres como amigas, mientras que Mía tenía a su papá como su amiga. Podían estar horas sentados en la biblioteca hablando. Sí, eran ricos y podían permitirse una casa con varias habitaciones, un estudio e incluso una biblioteca. Mamá se enorgullecía de su riqueza y no perdía la oportunidad de menospreciar a alguna limpiadora, especialmente en las tiendas. Se podía ver cómo disfrutaba metiendo el dedo en la llaga. A Mía le daba vergüenza a su madre en más de una ocasión. Era una mujer hermosa, pero se comportaba como una bruja malvada de un cuento. En esos momentos, Mía incluso se alegraba de que no se parecieran. Se quedaba a un lado, haciendo como si mirara el escaparate, mientras su madre discutía. Nadie se imaginaba que esa mujer era su madre. Era una gran forma de camuflaje. Me pregunto a quién te pareces, gruñía mamá. Dos botas son un par. Parecía que a mamá le irritaba que Mía no le gustara vestirse, hacer dietas ni ir a salones de belleza. Probablemente, cuando dio a luz a su hija, pensó que crecería y que serían amigas, haciendo juntas todas esas cosas de mujeres. Pero no resultó como ella esperaba. Mía realmente no disfrutaba de todos esos labiales, capas de cremas, lociones, sombras y demás. Le gustaba mucho más sentarse con papá en la biblioteca o en el estudio, charlando sobre viajes lejanos, mares y piratas. Papá soñaba de niño con ser marinero, pero se inscribió en la Facultad de Medicina, donde conoció a mamá. La medicina también está bien, contaba él. Ayudar a las personas es mucho más importante que navegar por los océanos. Después de la universidad, fundó una clínica privada. Ya no tenía que estar de pie en la mesa de operaciones o atender a pacientes en un consultorio sofocante de mañana a tarde. Con los años, se volvió un poco más regordete y ganó peso, pero se convirtió en el dueño de una de las clínicas privadas más conocidas de la ciudad. Nuestro papá convirtió la medicina en un negocio, decía mamá. No es del todo cierto, pero en términos generales es correcto, respondía papá. Solo que con el tono con el que lo dices, suena un poco despectivo.
A menudo discutían, pero nunca peleaban. Nunca. Mía amaba a ambos con locura. Probablemente, por eso habían estado juntos tanto tiempo, porque eran tan diferentes. Ahora papá solía sentarse en la biblioteca, acomodado en un viejo sillón, apoyado en el reposabrazos, con un libro en una mano. Mía se sentaba a su lado en un pequeño taburete. ¿Cómo amaba esas tardes? Podía pasar horas escuchando el suave paso de las páginas que papá hojeaba. Papá tenía una habilidad fenomenal para leer muy rápido. Leemos el texto palabra por palabra, vemos la primera y la última letra, y el resto lo completa el cerebro, explicaba él. Por eso es tan difícil leer en primer grado, el cerebro aún no está entrenado, no tiene experiencia. Pero cuanto más viejo te haces, más se desarrolla esta habilidad. Decía que a una persona promedio se le pueden mezclar las letras dentro de las palabras como quiera, lo importante es que la primera y la última letra se mantengan en su lugar. Y esa persona leerá el texto sin tropezar y ni siquiera notará el error. Hay personas que leen oraciones enteras, adivinando el sentido de lo escrito. Y yo leo párrafos, añadía. Esto se llamaba lectura diagonal, y papá había dominado esta técnica en sus años de estudiante, cuando leía mucho. Dicen que también dominé esta técnica, bromeaba papá. Permite captar la esencia del texto y ahorrar un montón de tiempo. Cuando leía, parecía que simplemente hojeaba el libro, pero en realidad leía de manera atenta y rápida. ¿Cómo te pareces a tu madre?, dijo de repente papá una de esas noches, apartando la vista del libro y admirando a su hija pensativa. Ay, papá, dime en qué me parezco. Nosotras somos como el yin y el yang. Se rió Mía. Cuando crezcas, te parecerás, respondió el padre y volvió a sumergirse en su libro, como si hubiera dicho algo inapropiado. Papá, ya he crecido. Tengo 17 años. Rebatió Mía, sonriendo. En el siglo pasado, ya podría haber tenido 5 hijos. Si ahora no te pareces a ella, ya no lo harás. Es simple. Tú, como médico, deberías entenderlo, dijo Mía. Es médico, aclaró el padre, sin apartar la vista de la lectura. No practico. Pero aún así, papá, es tan simple como 2 más 2. Es genética, cortó Mía. El padre cerró el libro y miró a su hija atentamente, como si estuviera a punto de revelar un secreto militar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con cautela. Simplemente, me parezco a ti, ¿entiendes? Soy tu copia, respondió Mía riendo. Ah, bueno, si lo ves de esa manera, sí, sonrió el padre y volvió a leer. Mía se quedó sentada un poco más, evidentemente pensando en decir algo importante, pero no se atrevía. Finalmente, tomando aire, empezó a hablar. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? No me atrevo a preguntárselo a mamá. El padre apartó de nuevo el libro y la miró con interés. Bueno, adelante. Solo no le digas a mamá que pregunté, ¿de acuerdo? Prometo, juro por los mares y océanos, que no revelar tu secreto, se rió el padre. Papá, ¿mamá alguna vez se ha sometido a una cirugía plástica? El padre levantó las cejas, sorprendido. No recuerdo nada al respecto. Al menos, no tengo idea de eso, respondió con calma y se escondió de nuevo tras el libro. Es extraño, pensó Mía. Conocía bien a su padre, y por lo general, siempre mostraba interés en por qué preguntaba algo. Pero ahora ni siquiera lo preguntó. Como si se diera cuenta, papá finalmente asomó de nuevo por encima del libro.
¿Y por qué preguntas? Bueno, verás. Recuerdo a una mamá completamente diferente. No como es ahora, dijo Mía en voz baja. Era más parecida a mí. Estábamos casi iguales, vestidas de manera sencilla. Así que me pregunto, ¿tal vez se hizo una operación después? Mía le contó a su padre sobre su recuerdo de la infancia. Bueno, aquí todo es simple, no era mamá, dijo el padre con confianza. ¿Y quién era entonces? Se sorprendió Mía. Ni siquiera recuerdo dónde vivíamos entonces, respondió él, como si intentara recordar algo. Quizás era la niñera o alguna vecina. ¿Qué vecina le compraría a un niño una muñeca por la mitad de su salario? Ella me llamaba hija. ¿Y por qué se parecía tanto a mí? Insistía Mía. Hija, te digo que podría haber sido alguna pariente. Quizás mi hermana fue contigo a la tienda y tuviste algo y lo recordaste. Tú eras muy pequeña. Respondió el papá, irritado. Mía entendió que era inútil seguir preguntando. Decidió cambiar de tema. He decidido estudiar medicina, quiero ser como tú, dijo ella. ¿Y qué pasa con ser el gran pirata Jack Sparrow, pero en falda? ¿No era eso lo que soñabas? Se rió el padre. ¿Yo soñaba con eso? No lo recuerdo. También se rió Mía. Yo sí lo recuerdo. Tenías 3 o 4 años, viste Los Piratas del Caribe y durante 2 semanas querías ser pirata. Siempre pedías que te hicieran un parche para el ojo, le recordó el padre sonriendo. Pero bien hecho que decidiste ser médico. Vas a ser una excelente doctora. No volvieron más al tema de las operaciones. Mía ingresó a la Facultad de Medicina. Dedicó todo su tiempo al estudio. Durante ese tiempo, se alejó un poco de su padre y especialmente de su madre. Llegaba a casa casi a las 10 de la noche, apenas tenía fuerzas para ducharse y caer en la cama. Y a las 6 de la mañana, de nuevo levantarse y nuevamente estudiar. Y los fines de semana, a la clínica. ¿Dónde, si no aquí, podría obtener conocimientos reales en la práctica? Sus padres estaban orgullosos de ella. En el 5.º año, cuando faltaban apenas un par de meses para la defensa de su tesis, su padre murió de repente. Mía hacía tiempo que no hablaba con él como antes, de corazón a corazón. Estaba siempre preparándose, y preparándose, y preparándose. Ese día decidió tomarse un descanso y entró a la biblioteca. Papá estaba sentado en su sillón en su postura favorita, solo que el libro no estaba en su mano, sino que le había caído sobre el pecho. Se quedó dormido, pensó Mía. Se acercó para mover su mano, que colgaba del sillón, y se quedó paralizada. Papá ya estaba frío. Había muerto hace unas horas y nadie lo había notado. Los médicos dijeron que, probablemente, se quedó dormido y, mientras dormía, le dio un trombo. El funeral fue grandioso, con honores. Vinieron sus antiguos compañeros de clase, colegas, alumnos e incluso pacientes. Para Mía todo era como en una niebla. ¿Cómo pudo pasar esto? Daba vueltas la pregunta silenciosa en su cabeza. ¿Por qué no vino a verlo al menos un día antes? ¿Por qué, en medio de sus preocupaciones, no encontró tiempo para visitar a su padre y simplemente hablar con él? Llegó tarde varias horas. Y eso pesaba tanto sobre Mía que no podía pensar en nada. El funeral se llevó a cabo en un restaurante. Al menos no tenemos que limpiar después, dijo mamá. También estaba nerviosa y cansada. En casa, se sentaron en el sofá de la sala. Antes, papá nunca se sentaba con ellos en la sala, solo cuando había visitas en casa.
En las noches normales, prefería la biblioteca. Estaban sentados en el sofá y podían imaginar que papá también estaba arriba, en su sillón favorito. Sin embargo, sabían que él ya no estaba allí y que nunca volvería. Qué vacío se siente en casa sin él, dijo mamá. Creo que me iré a dormir. ¿Y tú? Tenemos que hablar, dijo mamá de manera tranquila y suave. Conocí a tu padre cuando él ya era un médico prometedor, comenzó ella. Espera, papá dijo que se conocieron cuando él todavía estaba estudiando en la universidad. Se sorprendió Mía. Fue con tu madre con quien se conoció en la universidad. Y conmigo, 5 años después de tu nacimiento. Así que escúchame y no me interrumpas. No entendí. ¿Qué dijiste ahora? Un sudor frío corría por la espalda de Mía al escuchar eso. Justo lo que escuchaste, respondió la madre tranquilamente. Ahora puedes dejar de interrumpirme. O me iré a mi habitación y la conversación no se llevará a cabo. Mía simplemente asintió. Aún no había logrado recuperarse del shock por la pérdida de su padre. Y ahora, en un segundo, había perdido también a su madre. Empezamos a crear esta clínica juntos. Lo ayudaba en lo que podía. Nos amábamos mucho y queríamos tener un hijo. Pero no logramos. Me diagnosticaron infertilidad. Lloré y quise divorciarme de él, para que él estuviera libre y pudiera encontrar a una mujer sana y completa que pudiera darle un hijo. Entonces él me confesó que ya tenía un hijo. Eras tú. En ese momento, vivías en un orfanato y él nunca te había visto. Fue un breve romance estudiantil en el primer año con una chica de pueblo, cuando fueron a recoger patatas. Luego ella apareció y le dijo que estaba embarazada. Ni siquiera estaba seguro de que el niño fuera suyo. Tenía que estudiar y vivía en una residencia. Más tarde se enteró de que ella había muerto al dar a luz y te enviaron al orfanato. Te buscamos y te trajimos con nosotros. Te crié como a mi propia hija, terminó su relato la madre. Me estás mintiendo, gritó Mía. No sé por qué, pero estoy segura de que mientes. Eso no puede ser. Eres mi madre. Mía lloraba, las lágrimas caían por sus mejillas. Creerlo o no, respondió la madre tranquilamente con rostro de piedra, sin emociones. Intenté honestamente ser una buena madre para ti, pero no funcionó. Parecía que sentías que no eras mi propia persona. Nunca llegaste a ser mi hija. Bueno, que Dios te juzgue. No creo en eso, gritaba Mía. ¿Por qué eres así conmigo? Simplemente quiero que todo sea honesto, dijo la madre con calma y le mostró a Mía los documentos de la adopción. Mía miró los papeles, y las lágrimas comenzaron a brotar aún más. Todo lo que sucedía le parecía un sueño, una realidad diferente, una ilusión. Pero yo la amaba. La amo, ¿por qué es así conmigo? Al menos ahora, el rompecabezas encajaba. Se entendía por qué era tan diferente de su madre. ¿Por qué siempre se sentía más atraída por su padre? ¿Y qué significaban sus palabras entonces? Te pareces tanto a tu madre. Y sabes, ella no murió al dar a luz, de repente dijo Mía. La recuerdo. Me compró una muñeca en una tienda. No recuerdo dónde, pero era una tienda grande y hermosa. Peor para ti, observó la madre fríamente. Así que decidió que ya no te necesitaba. Jugó contigo y te dejó. Probablemente, cuando se dio cuenta de que no podría sacar dinero de tu padre, te entregó al orfanato y se fue a buscar a otro tonto. A nosotros nos dijeron que ella había muerto al dar a luz.
Él dudó hasta el último momento de que tú fueras su hija. Yo le sugerí hacer una prueba de ADN, pero tenía miedo. Siempre fue un poco cobarde y no quería saber la verdad, añadió la madre con un tono frío. Se podía ver que eso no la tocaba, sino que incluso la irritaba. Ahora, después de la confesión, para mí a su madre se había convertido en una malvada bruja de un cuento. Era simplemente una madrastra. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Mía. Yo gestionaré la clínica, dijo la madre. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé, respondió Mía en voz baja. Espera. ¿Qué testamento?, preguntó sorprendida. Él murió de repente. Bueno, si no sabes algo, eso no significa que no exista, sonrió la madre. Él se ocupó de todo hace tiempo. El año pasado fuimos al notario. ¿Por qué no sé nada de esto?, frunció el ceño Mía. Piensa en por qué, respondió la madre tranquilamente. Probablemente, papá solo estaba esperando a que terminaras la universidad y planeaba contarte todo. Pero no tuvo tiempo, se encogió de hombros la madrastra. Parecía disfrutar al decirle cosas horribles a la joven, como si quisiera vengarse por todos esos años en los que debería haberle sonreído y haber sido amable. Sí. Y mi futura residencia es injusta, exclamó Mía. Bueno, sabes, todo está en tus manos, estudia, trabaja. ¿Y cómo viven los demás? Te has acostumbrado a recibirlo todo en bandeja de plata. Lo justo sería hacerte una prueba de ADN. Si no eres su hija, que te obliguen por la vía judicial a devolver todo el dinero que él gastó en ti durante todos esos años. Eso sería justo. Bueno, eso es todo. La conversación ha terminado. Sal de mi casa. Mía estaba en estado de shock. Apenas tuvo tiempo de llevarse los documentos necesarios y algunas cosas personales al salir de la casa en la que había vivido toda su vida y donde, según ella, había nacido. Mía ni siquiera sabía a dónde ir, prácticamente no tenía amigas, ya que desde niña no le gustaban esas reuniones de chicas. Tampoco tenía tiempo para eso, con sus estudios, no había podido conseguir un novio y, además, se sentía tímida. Para ser honesta, no se consideraba una belleza, especialmente al lado de su madre. Mía pensaba que no atraía a los chicos. ¿Quién querría salir con un pan? ¿A dónde podría ir ahora? Quizás debería buscar a su madre biológica, si es que aquella mujer que recordaba estaba, de verdad, aún viva. Eso sería algo a largo plazo. ¿Y qué iba a hacer ahora? Bueno, por supuesto, debía ir a la clínica, allí la conocían desde la infancia, sentían compasión por ella y no le rechazarían. Mía tomó un taxi y se dirigió al hospital de su padre. Pasaron 6 meses. Mía trabajaba en la clínica, que había sido su hogar durante muchos años, y no lo creerás, trabajaba como limpiadora. Era el único puesto que pudieron conseguirle. Su madrastra había tomado el control de la herencia, y todos temían ir en contra de la nueva dueña. Pero el problema no era solo eso, por muy bien que Mía estudiara, no tenía un diploma de educación. Con el salario de una limpiadora era imposible pagar sus estudios. No pudo obtener su diploma debido a la muerte de su padre. Y así terminó su vida feliz. Ahora Mía era limpiadora. ¿Qué podía hacer? También era un trabajo, alguien tenía que hacerlo. En ese momento, a Mía no le importaban las ambiciones, su mente estaba ocupada en algo completamente diferente. Quería encontrar a su madre, a su verdadera madre. Mía estaba segura de que su madrastra le había mentido, diciendo que su madre había muerto al dar a luz.
Y, por cierto, en los documentos no se decía nada al respecto, nada más que sus padres habían adoptado a una huérfana del hogar infantil. ¿Quién era esa mujer que permanecía en los recuerdos de Mía? ¿Quién le compró aquella muñeca en la tienda y se quedó con ella frente al escaparate? Pero no podría haberse imaginado todo eso. Era completamente obvio que la búsqueda debía comenzar en ese mismo hogar infantil. Pero, ¿cuántos años habían pasado? ¿Quién habría estado allí cuando ella llegó? Y ni siquiera ese era el problema. El problema eran los dinero. Para empezar a buscar a su madre, necesitaba recursos y ahora Mía gastaba casi todo su salario en alquilar una habitación. La historia de Cenicienta se repetía, solo que en el caso de Mía no era la carroza la que se convirtió en calabaza, sino que su madre se había transformado en una cruel madrastra. ¿Por qué, tras la marcha de su fundador, su esposa se convirtió en la única propietaria? ¿Por qué nada le fue legado a la hija que debía convertirse en una médico talentosa? ¿Por qué la clínica no pasó a ella, sino a su madre, que estaba lejos de la medicina? Nadie sabía lo que había sucedido en esa familia aparentemente próspera tras la muerte del padre de Mía. Los problemas se acumulaban como una bola de nieve. No solo no sabía cómo administrar la clínica, había la sensación de que había decidido derrochar los ingresos. La madrastra se quedaba con el dinero y lo gastaba en sus propios caprichos y deseos, sin invertir nada en la clínica. De la mejor del pueblo, se había convertido en el peor hospital. Casi todo el personal renunció, los buenos médicos escapaban de tal antro, donde se retrasaban los salarios porque la dueña había decidido comprarse un jeep. Ni siquiera los vagabundos querían ser atendidos en ese establecimiento. La madrastra parecía haber perdido el control, gastaba dinero a diestro y siniestro, comprándose joyas y algunos trajes nuevos. Lo peor de todo era que Mía solo podía observar. No tenía otra opción. No podía ir a trabajar a otro lugar. Al fin y al cabo, esa clínica era un recuerdo caro de su padre. Solo le dolía como todo se estaba desmoronando y cayendo en la ruina a una velocidad catastrófica justo ante sus ojos. Y de repente, Mía se entera de que su madrastra decide vender la clínica. Eso ya era un acto totalmente desvergonzado. Decidió hablar con ella, le pidió, prácticamente le rogó que no lo hiciera. Mía le pidió que le diera una oportunidad para arreglar las cosas. Podría restaurar la clínica. Entonces cómprala y haz con ella lo que quieras, dijo la madrastra. Pero usted sabe que no tengo dinero. Desde que se fue de casa, la chica llamaría a su madre a la que, ahora, por su propio reconocimiento, llamaba madrastra. ¿Y a mí qué me importa? Si no tienes dinero, no la compres. Siempre habrá otros tontos que compren esta ruina, se rió la madrastra. Pero es usted. Usted es la culpable de que la clínica de papá se haya convertido en estas ruinas. No pudo aguantar Mía. Usted se ha llevado todo el dinero. ¿Sabes qué? No pienso aguantar más. Ya he soportado tu presencia toda mi vida, pequeña ingrata. Estás despedida y puedes irte a donde quieras. Ya hice demasiado por ti, declaró la madrastra. Ya, la conversación ha terminado. Vete y no olvides trabajar las 2 semanas que te quedan. Mía no podía creer lo que oía. Quería salvar la clínica y, al final, la había perdido para siempre. Solo pasó una semana desde esa conversación cuando Mía se entera de que el trato se realizó y la clínica fue vendida, y por una suma de dinero tan absurda que, incluso si hubiera estado en el mismo estado que tras la muerte de su padre, probablemente no valdría tanto. ¡Qué madrastra, qué estafadora! ¿Cómo podía salirse con la suya con todo lo que estaba haciendo?
Mía se preguntaba quién sería el nuevo propietario. Seguramente estaría lejos de la medicina y poco entendería de lo que hacía al comprar un objeto así sin mirar. Entró en internet y se quedó boquiabierta. Esa mujer descarada y sin principios había decidido engañar a todos. Había publicado fotos en el anuncio de venta que no se correspondían con la realidad. Simplemente las había tomado de un archivo, haciendo suponer que se compraba un lugar realmente rentable y en buen estado. Mía quiso presentar una queja sobre el anuncio, pero la transacción ya estaba cerrada, era demasiado tarde para hacer algo. La persona ya había gastado el dinero y se había metido en un lío. Bueno, ¿qué le importaba a Mía? No lo conocía. Si él podía hacer tal compra, debería haber pensado con su propia cabeza. O al menos haber venido al lugar y ver cómo era realmente, en lugar de entregar tanto dinero sin mirar. Era el último día en que Mía trabajaba. Al recibir el dinero, se escapó a algún lado, probablemente para gastar. Todos los demás empleados que quedaban estaban en un estado de incertidumbre, nadie sabía qué iba a pasar después. Mía tampoco sabía si debía quedarse o marcharse. Aquella que la despidió ya no decidía, pero Mía dudaba, ¿debería quedarse aquí en las ruinas de su vida pasada? Seguramente el dueño lo iba a remodelar. ¿Ser limpiadora toda la vida? Probablemente era hora de despedirse de su pasado, dejarlo ir, como dicen los psicólogos, y seguir adelante. Llegó al vestíbulo del hospital y estaba a punto de irse. Muchos le decían que Mía podía no hacer nada después de la salida de su madrastra, todos ya entendían la situación. Pero ella no podía actuar así, al menos en memoria de su padre. Tenía que terminar su trabajo. De cualquier manera, ese era su trabajo. Dos hombres entraron en la clínica. Miraban a su alrededor y uno de ellos incluso silbó. ¡Madre de Dios! ¿Dónde está todo lo que vimos en las fotos?, exclamó uno de ellos. Te dije que tenías que venir a verlo, dijo el segundo. No podía imaginar que en una clínica tan famosa del conocido doctor habría tal ruina, decía el nuevo propietario. Solo quedaba por entender quién de ellos era el dueño. Además, se dio cuenta de que su madrastra no solo había usado fotos viejas, también había utilizado el nombre de su padre, desprestigiándolo. A Mía le parecía que lo había visto cuando todavía estudiaba en la universidad, en varios foros o seminarios. Era un conocido propietario de una gran cadena de clínicas de cirugía plástica, un hombre rico. La gente hablaba de él como de una familia adinerada. Mía no lo conocía personalmente, pero su nombre era bien conocido. Austin era conocido no solo por su riqueza, sino también por su comportamiento extravagante. Uno de sus pasatiempos favoritos era encontrar a alguna chica poco atractiva y darle una cirugía plástica gratuita, transformándola en una hermosa mujer. Austin Cook no estaba casado, y se decía que su segundo pasatiempo era tener romances con estas chicas a quienes les regalaba belleza. Muchas querían estar no solo en su mesa de operaciones, sino también en su cama. Además, Austin Cook era conocido por ser un derrochador excesivo, lanzaba dinero a la basura con facilidad, comenzaba nuevos proyectos y luego se olvidaba de ellos. ¡Qué rico tan desenfrenado! No sabía quién era el acompañante de Austin. No es que su rostro le resultara familiar. No, simplemente le recordaba a alguien. Había visto a muchas personas durante sus años de estudio y allí, en la clínica, pasaban constantemente multitudes a su alrededor. Los hombres hablaban, discutían sus problemas y lo que realmente necesitaba era atrapar a esa madrastra y llevarla a juicio por fraudes y falsificación de documentos. Mía solo estaba limpiando el suelo.
¿Qué vas a hacer con este lugar?, preguntó el amigo de Austen. La verdad, no sé, probablemente será demolido. La tierra aquí vale más que toda esta basura, dijo Austen, y en ese momento Mia se desahogó. ¿Le da vergüenza?, piensa. Si usted es tan rico, ¿puede tratar todo lo que lo rodea de esa manera? ¿Cómo? ¿No pensó que una persona construyó esta clínica, invirtiendo toda su alma en ella, y luego simplemente murió? ¿Lo entiende? Luego vino alguien como usted y convirtió todo en un caos. Antes aquí estaba bien, muy bien. Mira qué defensora feroz de tu nueva propiedad, dijo el compañero de Austen. Chica, usted es un fuego. ¿Qué va a hacer, dulce criatura? Solo soy una limpiadora. Limpio este edificio todos los días, ¿entiende?, respondió Mia con frustración. Y a usted también lo limpiaría con gusto. ¿No crees que? Austen no terminó la frase, frotándose la barbilla pensativo, recordando lo que se decía sobre él, que regalaba cirugías plásticas a chicas poco atractivas. Mia pensó que él estaba discutiendo su apariencia con su amigo. Mia se apartó de él, como si fuera a ser atrapada y llevada a la mesa de operaciones en ese mismo instante. No, no. Sé muy bien que no soy una belleza. Mi apariencia me la dio la naturaleza y mis padres, y no tengo intención de cambiar nada, gritó Mia. Los jóvenes se rieron. Chica, ¿quién le dijo tal tontería de que no es una belleza? Me parece que alguien la ha engañado cruelmente. A mi gusto, usted incluso. Sus padres hicieron un buen trabajo. Envíeles un saludo, dijo Austen. No están vivos, probablemente no está mi padre. Y mi madre, no sé dónde está, dijo la chica. Hay que buscarlos. Y yo no tengo dinero. ¿Y quién me lo dijo? ¿Está bromeando? ¿Acaso no veo mi reflejo en el espejo? Usted tiene un espejo torcido, dijo Austen. A decir verdad, durante su tiempo en la universidad, Mia realmente había cambiado mucho. Había adelgazado, la belleza le llega a algunos pronto y a otros más tarde. Sumergida en sus estudios y con ropa holgada, Mia ni siquiera notaba sus cambios. Además, realmente no se miraba bien en el espejo por la mañana. Antes de ir a clase, se asomaba a un pequeño espejo en la entrada, donde solo se veía la cabeza, se hacía una coleta y salía corriendo. Y en los últimos 6 meses trabajando como limpiadora, Mia evitaba completamente los espejos, no tenía tiempo y no lo necesitaba. Sabía muy bien cómo se veía. Nada. Y punto. Pero los jóvenes no estaban discutiendo su apariencia, como ella pensaba. A Austen le gustaban los experimentos y, como en su nueva adquisición no había nada que perder, ¿por qué no intentarlo? ¿Cómo te llamas?, preguntó Austen. Mia, respondió la chica con cautela. Quería decir que era la hija del propietario de esta clínica, pero se lo pensó mejor. ¿Qué importaba ahora, cuando la clínica había sido vendida y su padre había muerto? Entonces, Mia, tengo una propuesta para ti, quiero nombrarte directora o jefa de medicina. Como quieras llamarlo. Has defendido este lugar con tanto fervor que has tocado mi corazón. Te doy las cartas en la mano y financiamiento a mi cargo. ¿Qué piensas de esto?, dijo Austen. Mia se quedó atónita. Era su sueño. Había pasado toda su juventud en esta clínica, lo sabía todo sobre ella. Cómo administrar, qué hacer. Además, tenía un título en medicina, aunque no terminado. Acepto.
exclamó antes de que esos bromistas cambiaran de opinión. Solo tengo una condición, resulta que no terminé la facultad de medicina. Mi padre murió y no podría tomar dinero de su financiamiento para terminar mis estudios. Es loable tener aspiraciones educativas. Hagan lo que quieran, te doy carta blanca, eres la directora aquí, tú decides en qué gastar el dinero. Nos vemos en un año. Los jóvenes se dirigieron a la salida. ¿Sigues comprándote chicas?, preguntó el amigo al salir de la clínica. Solo que he encontrado otra manera. No se trata de eso, Carl. Necesito demostrar la insolvencia de este lugar antes de enviarlo a la demolición. ¿Quién, si no esta limpiadora, podría arruinarlo aún más y además gastando no tanto dinero? Mira la perspectiva. Bueno, ¿cuánto necesita? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Pagar la universidad? No podrá pensar en grande, y eso me beneficia a mí porque no hay perspectiva. Así que hay que demoler. Eso es todo. Pensé que te había gustado. Veo, amigo mío, que te ha gustado, dijo Austen y le dio una palmada en la espalda. Carl se encogió de hombros de manera insegura. Pasó el tiempo y Austen ya había olvidado su peculiaridad con la clínica cuando, de repente, un contable emocionado corrió hacia él. Una gran entrada en la cuenta de esa misma clínica, dijo con seguridad el contable. ¿Entrada y no salida? De eso se trata, al principio hubo gastos dentro de lo razonable. Lo confirmamos de acuerdo a tus instrucciones. Mira, ahora mira, hace 6 meses, el mes pasado, el anterior. Y mira cuánto hay en este. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lo que me ha hecho esa limpiadora. Austen incluso maldijo y decidió ir urgentemente. Cuando llegó, no podía creer lo que veía, la excelente renovación del edificio, los médicos corriendo de un lado a otro por los pasillos, todo equipado con la última tecnología. La limpiadora se había esforzado en restaurar su creación. ¿Y ahora tiene sentido demolerlo? Ahora hay que abrir aquí un departamento de cirugía plástica, pensó Austen mientras se dirigía a la directora. Fue recibido por una verdadera belleza. Se podía ver que la chica era guapa incluso con el uniforme de limpiadora, pero en un traje de negocios común se veía simplemente impresionante. A Austen casi le faltó el aliento. ¿Qué te parecen nuestros logros?, preguntó Mia. Para ser sincero, estoy impresionado. ¿Y qué hay de tu educación?, preguntó Austen. Tengo el diploma en el bolsillo, estoy haciendo la residencia, por cierto, en nuestra misma clínica, respondió la joven. Él estaba ya sea simplemente encantado o enamorado. Tengo una petición, Mia se levantó de la mesa. Los zapatos de tacón agudo hacían que su figura se viera aún más extraña. Me gustaría darle a la clínica el nombre de mi padre. No se opondrá, ¿verdad? ¿Y quién es su padre?, preguntó Austen. Parecía que no le importaba darle el nombre a cualquiera. John Amandala, respondió la encantadora chica. Él es el fundador de esta clínica. Él la construyó, él comenzó todo desde cero. Ahora entiendo. Por eso defendías tanto este edificio. Pero, ¿cómo es que no te pasó en herencia?, preguntó Koch. Macha, a quien yo consideraba madre, heredó tanto la casa como la clínica según el testamento. Ella es la que ha llevado todo a la ruina y te ha engañado, dijo Mia. Al parecer, no solo a mí, sino también a ti. No había ningún testamento.
Cuando se realiza una transacción de bienes raíces, se verifica el origen de la propiedad. Hablando en términos simples, se mira de dónde proviene el derecho de propiedad de los vendedores. Así que tu madrastra simplemente tomó los derechos de herencia y se presentó una renuncia a tu nombre. Supongo que no estás al tanto. Yo no firmé nada. En ese momento, su teléfono sonó. Austin se disculpó y contestó. La conversación fue muy emotiva. Carl, su amigo, le estaba llamando porque su madre había tenido un accidente en la carretera. ¿Qué hacemos?, preguntó Mia. ¿Lo oíste? Dijeron que la llevaran a nosotros, gritó Mia a Austin. Sí, claro. Vamos a la clínica que compré. ¿Estás seguro? Carl estaba confundido. Está en ruinas. Urgente, lo dije. Gritó Austin por el teléfono. La mujer fue traída en estado grave, pero no crítico. Mia se preparó y decidió asistir en la operación. ¿Por qué solo el rostro de esta mujer le parecía tan familiar? Cuando todo terminó y la vida de la mujer ya estaba fuera de peligro, Mia visitó a la paciente en la sala. La mujer había recuperado el conocimiento. Mamá, dijo Mia. Te encontré. Así que bienvenida de nuevo a la clínica. Mia encontró a su verdadera madre y hermano en la persona de Carl. No le preguntó a su madre por qué había terminado en un orfanato. Probablemente, entonces, hace muchos años, había razones para ello. A Mia no le interesó, la transacción realizada con un falso rechazo de herencia fue anulada, y Mia, como legítima heredera, se convirtió en la propietaria plena de la clínica de su padre. La madrastra fue encarcelada por falsificación de documentos. Austin se casó con Mia y la llevó a la capital para que la ayudara a gestionar sus clínicas. Ella lo hacía todo con mucha habilidad.